Hoy vemos un presente donde la educación es necesaria para mejorar tanto la sociedad como el deporte. Y hoy tenemos la sociedad de deporte y educación vista de distintos planos y quiero que por ahí si me puedes comentar lo que fue tus inicios, tanto en el fútbol y en el colegio. Sé que tuviste que por ahí parar un poco tus estudios al llegar a primera división o al tener horarios ocupados y postergar un poco lo que es el estudio, pero que los pudiste retomar. Comentame un poco quizás el inicio de lo que es el fútbol profesional y cómo llevaba la educación de la mano. Mira, Ángel, el caso mío, yo siempre tuve muy en claro que mi prioridad era el fútbol. Desde muy chiquito lo tuve claro. Pero por suerte, un poco por mi familia, un poco por mí, nunca dejé de lado el estudio. Al contrario, siempre cursé normalmente, siempre fui un alumno regular bueno, no me llevaba muchas materias. La verdad que en ese sentido disfruté mi etapa escolar, pero siempre teniendo muy en claro que mi prioridad y mi futuro iba ligado al fútbol y no al estudio en ese momento. Y como bien vos dijiste, cuando llegué a primera división, ya en quinto año, empecé a faltar mucho porque las obligaciones, por los viajes, las concentraciones, coincidió el Mundial Sub-17, donde yo viajé a Egipto mucho tiempo, quedé libre, por lo tanto tuve que rendir todas las materias y bueno, en la medida que pude, rendí 7 y me quedaron pendientes 5, pero claro, con la vorágine de ya estar tan cerca de afianzarme en mi sueño, que era jugar al fútbol. Ya había debutado, ya estaba de a poquito agarrando cierta regularidad, por ahí caía algún título, y la verdad que el foco estaba totalmente puesto en el fútbol y en mi desarrollo por ahí, y quedó un poco relegado el estudio, pero siempre me acompañó esa espinita a lo largo de toda mi carrera de querer terminar y cerrar esa etapa. Y por una cosa o por otra, cambio de ciudad, cambio de país, de equipo, fui papá, me recibí de entrenador, es como que siempre había nuevos desafíos que ocupaban mi cabeza y nunca podía terminar de cerrar esa etapa, hasta que un día me decidí, un poco hablándolo con Pablo Burtoboy, al cual considero un gran amigo, me cuenta un poco de la existencia de este método que había dentro de la fundación para poder terminar los estudios y dije, es mi oportunidad y bueno, fui a las primeras clases un poco perdido, un poco no sabía con qué me iba a encontrar porque empecé con 37 años. En realidad retomé los estudios con 37 años y bueno, nada, fue una sensación un poquito extraña al principio y le fui agarrando el gustito, Ángel, y fue como un nuevo despertar para mí porque cursé 3 materias ese año y me fui a dirigir a Santa Marina de Tandil 10 meses, o sea que volví a dejar los estudios y sí. Cuando terminé de dirigir retomé y rendí las 2 que me quedaban y me recibí. Y te puedo asegurar que la sensación que yo sentía el día del examen o el día previo del examen era como jugar un partido importante. Sentía ese hormigueo, ese cosquilleo que te genera el nerviosismo de, por un lado, saber que estás preparado, porque estudiaba, me preparaba, mi mujer me ayudaba, pero por otro lado, la incertidumbre de que no sabes cómo te va a ir. Y en el partido te pasa exactamente lo mismo. Vos sabés que estás preparado, que estás entrenado, pero ese nerviosismo lo tenés de todas maneras. Así que la verdad que fue una etapa muy linda. Fue un orgullo enorme para mí haberlo terminado, haberme regalado esa sensación de cerrar una etapa y lo disfruté muchísimo y a la vez despertó unas ganas tremendas de seguir queriendo aprender, porque no terminó ahí. Después, una vez que entras a la fundación y ves todo lo que hay en materia de cursos, en materia de talleres, la verdad que está muy buena la propuesta y hay muchas opciones para uno elegir y seguir capacitándose. Así que hoy me encuentro haciendo varios cursos y en pleno desarrollo y en pleno crecimiento. Me imagino, y uno, para mucha gente quizás piensa que el jugador vive tantas emociones que entre jugar en un club de primera división, en el exterior, en la selección, piensa que ya con eso es suficiente y vos estabas sintiendo esa adrenalina para rendir una materia del secundario. Digo, qué importante debe haber sido para vos, tanto ese momento previo como el posterior y luego recibir el diploma y tener a tu familia
cerca tuyo. Me imagino que también fue tan emocionante como cualquier logro deportivo. Sin ninguna duda, Ángel, sin ninguna duda. La verdad que como te decía recién hace un momentito, el día antes o el día del examen, ese cosquilleo, ese hormigueo, ese nerviosismo, me hizo recordar a grandes momentos dentro del fútbol. Y luego cuando subí a recibir el diploma y tuve que hablar adelante de todo el auditorio, la verdad que sentí una emoción enorme y realmente creo que fue gratificante tanto para mí como para mi familia que me acompañaba poder cerrar esa etapa. Fue realmente un orgullo enorme. Me sentí realizado, por decirlo de alguna manera. Era una espinita que me había acompañado durante mucho tiempo y creo que hoy me siento en mejores condiciones para poder hablar con mis hijas y poder inculcarles que el estudio es clave para su desarrollo, para la vida que vayan a llevar. A mí me tocó transitar una vida donde gran parte de la persona que hoy soy me lo dio el deporte, porque el deporte genera eso, forma buenas personas, te brinda un montón de valores, de conocimientos que te sirven un montón, pero la herramienta educativa nunca se puede dejar de lado. Y por ejemplo, una de las cosas que yo siempre me recriminé por la necesidad que tuve a lo largo de mi carrera fue el idioma. Uno cuando es joven, cuando es chiquito, piensa que no es necesario y es totalmente necesario. Así que en la medida que pude, con un montón de los alumnos que estudié ahí, algunos más chicos, otros de mi edad, algunos más grandes, le decía y les recalcaba esa importancia de poder, sobre todo si se van a dedicar al deporte, de que aprendan un idioma, porque realmente el día de mañana, si tienen la posibilidad de viajar, si tienen la posibilidad de crecer dentro del ámbito del fútbol, va a ser una herramienta muy, muy útil para su correcta adaptación. Claro, sí, sí, y qué bueno que también pudiste encontrar el lugar, ¿no? Porque, a ver, más allá de tener distintas plataformas, la educación donde uno puede rendir, puede capacitarse, digo, tener este lugar que es la Fundación del Futbolista, lo digo también por experiencia, me ha ayudado a formarme y a tener y a capacitarme en varios sectores cerca del deporte, que es lo que yo amo, es mi pasión el fútbol, y he tratado de capacitarme desde distintos aspectos, pero siempre pensando en, una vez retirado como futbolista, seguir cerca del fútbol. Y digo, qué importante debe haber sido para vos también esa confianza de sentirte respaldado desde un lugar, desde una institución que está hecha para futbolistas, que está hecha para familias de futbolistas, para lo que es el ambiente del fútbol, y me imagino desde la Fundación del Futbolista, desde Agremiados Educa, que es un proyecto para capacitar cada vez y darle más herramientas a personas que les toque jugar al fútbol o que hayan jugado y a sus familias. Entonces digo, me imagino que quizás también fue una contención para vos hacerlo desde el lado de la Fundación. Sí, sí, Ángel, eso también es importante. Yo creo que el sentirte acompañado en ese proceso, como me pasó a mí, calculo que te habrá pasado a vos también. La verdad que todos los chicos que trabajan en la Fundación, también recalco mucho a la dedicación y a la paciencia que nos tienen los profesores, porque imagínate que después de quizás 20 años de haber abandonado, entre comillas, el estudio, retomarlo no es fácil al principio. Yo tenía algunas materias complicadas, como química, como física, y la profesora, la verdad, que es genio, porque en la primera clase te sentás y te pones a ver qué tema vamos a desarrollar y te sentís bastante perdido, pero a la tercera clase ya estás en tema, ya estás entendiendo, estás debatiendo y realmente es el proceso donde uno aprende y después se llega preparado al examen. Así que la verdad que todos, desde Pablo como cabeza de la Fundación hasta los chicos que te ayudan o las chicas que te sirven el té, la verdad que hay una muy buena dinámica, hay muy buena onda, siempre con una sonrisa, siempre dispuestos a darte una mano en ese crecimiento que vamos a buscar. Así que la verdad que el marco que te genera o que te brinda la Fundación es espectacular para poder seguir creciendo y para poder seguir yendo, porque te dan ganas de pertenecer a un lugar así. Sí, y aparte, lo que yo veo aparte de la Fundación, que está muy bueno tener ese lugar, ese respaldo, ese sector donde sentirse contenido.
yo lo que veo muy importante también, y seguramente lo vas a ver, que lo nombraste a Pablo y lo nombraste vos, y así como Pablo, digo, qué bueno que futbolistas generen este tipo de contagio, ¿no? Este tema de un futbolista o un ex futbolista, en este caso, una persona que juega al fútbol, a cargo de una institución o a cargo de un sector, del sector de educación y capacitación de gremiados, y luego ver un profesor, en este caso, por ejemplo, hay ejemplos como Moreno y Fabianesi dando un curso de coaching, y así como van capacitándose, en este caso, la oportunidad que me dan a mí de realizar la cobertura de estos cursos. Digo, qué bueno esto de generar el contagio, ¿no? Que en el ambiente del fútbol, yo me imagino, y muchas veces lo hemos visto, si te ven a vos terminar el secundario, ven a Sebastián Saja, ven a los jugadores que ven por la tele, a Fernando Cabenagui, capacitándose, eso genera un contagio hacia los más chicos. Y digo, qué bueno que tengamos un lugar, que haya un lugar donde podamos generar ese contagio. Sí, creo que el ejemplo que estamos brindando a los demás es muy bueno. Más allá de que hayamos tenido una carrera buena dentro del fútbol, exitosa, creo que el hecho de retomar los estudios, de pertenecer a un lugar así, de vincularte con chiquitos que quizás están en la reserva o están haciendo sus primeros pasos en primera, es muy lindo el ejemplo que nosotros, con nuestra presencia, con nuestra dedicación, con nuestro esfuerzo de poder entender y de poder sacar adelante la materia, creo que le estamos dejando una enseñanza muy linda a los que vienen. Y el hecho de entrar a la fundación o entrar a la página de la fundación y ver que tal o cual curso lo da un ex futbolista, es buenísimo para nosotros también, porque ojalá el día de mañana haya muchos más que tengan la capacidad absoluta de poder brindar estos cursos o de enseñar a las nuevas generaciones. Creo que ese es un poco el objetivo de todos nosotros, más allá del rol que ocupemos. Yo, como te dije, o sea, fui exjugador de fútbol, soy entrenador, estoy haciendo el curso de asesor deportivo, o sea, yo no sé exactamente dónde voy a desarrollarme, pero sí sé que va a ser dentro del ámbito del fútbol, dentro del ámbito del deporte, porque es nuestra vida, es nuestra pasión. Pero para poder desarrollarte y seguir prevaleciendo durante tanto tiempo en el mercado del fútbol, hay que capacitarse, hay que estar ayornado a las nuevas tendencias y realmente la fundación esas posibilidades te la da. Así que creo que es cuestión de nosotros mismos poder aprovechar todas esas oportunidades. Sí, y como bien decías vos, está bueno toda la diversidad dentro del fútbol, la diversidad de compartir un curso con chicos de reserva, con chicos de ascenso, con chicos que quizás no tienen una gran carrera y no se llegan a tenerla, pero que buscan capacitarse de la misma forma que un jugador que tuvo un gran recorrido, y eso es buenísimo, porque el contagio es para la sociedad lo que estamos intentando mejorar. Y ahora en tu rol como entrenador, digo, hay muchas diferencias desde cuando vos empezaste a lo que es tu carrera como profesional, quizás, o la última etapa de juveniles. Yo siempre quizás cuento una anécdota. Cuando yo empecé a estudiar con 22, 23 años, periodismo deportivo, gracias a una beca de la fundación, en ese momento era como quizás la burla hacia el que estudiaba. Llevarme unos apuntes a la concentración era el equivocado quizás. Y hoy digo, qué distinto, qué bueno vemos en un aeropuerto, en un viaje, varios chicos con libros, varios chicos capacitados o capacitándose. Digo, en tu rol como entrenador, ¿lo ves importante para tu grupo y para poder bajar una línea o dar un ejemplo? Sí, sí, claro que sí, Ángel. Claro que es importante porque el desarrollo del futbolista va de la mano con el desarrollo de la persona, con el desarrollo humano y con poder potenciar esa inteligencia, ya sea mediante la lectura, mediante cursos, mediante capacitaciones. Y sí, coincido con vos que quizás hace unos años atrás, cuando nosotros estábamos empezando, el que venía con un libro o el que venía con alguna materia o algún estudio era mirado como el raro. Y hoy creo que de a poquito, y es tarea de todos nosotros, ya sea como entrenador o de la fundación o de vos como comunicador, intentar inculcarle a los chicos que es clave que se capaciten, que estudien, porque para un entrenador contar con jugadores inteligentes adentro de la cancha es mucho mejor, porque pueden entender mejor la idea, pueden transmitirla de una mejor manera, pueden hacer una lectura mejor del partido y poder tomar mejores decisiones. O sea, obviamente que es importante el desarrollo de la persona para que automáticamente eso repercuta en el rendimiento del jugador. Así que cuanto más herramientas puedan tener y capacitaciones, bienvenido sea, porque también nosotros estamos inmersos en una carrera donde
hay mucha incertidumbre, Ángel, vos lo sabés perfectamente. Llegar a primera es muy difícil, llegan pocos de muchos, pero después sostenerte año a año también es difícil. Y hay que estar preparado no solo para algún imprevisto que puede ser una lesión, que quizás hoy, por todo el avance que tuvo la medicina, ya casi que no hay lesiones que te retiran. Realmente hoy los jugadores de cualquier tipo de lesión se recuperan. Pero a veces no te dejan al mismo nivel y tenés que bajar de categoría o no encontrás club. Y pasan un montón de imprevistos que te pueden dejar afuera del mercado. Nuestra carrera es una carrera muy exigente y corta, o sea que hay que prepararse. Yo a los 31 años, Ángel, era un jubilado. O sea, yo ya me había retirado del fútbol a los 31 años, le dediqué mi vida al fútbol, pero a los 31 años tenía que salir a enfrentar la vida. Y para enfrentar la vida, con 31 años, tenés que capacitarte, tenés que estudiar, tenés que aprender, tenés que relacionarte con gente, porque siempre también lo digo, no solamente los libros te enseñan, no solamente el colegio, la vida te enseña, pero hay que estar uno predispuesto para poder tomar todo ese aprendizaje de lo que te rodea, que puede ser un compañero. A mí me ha tocado tener compañeros súper influyentes, líderes muy positivos, que he tomado un montón de cosas que me acompañaron a lo largo de mi vida. El entrenador, el compañero, el rival, de todos lados se puede sacar aprendizaje. Hay que estar uno abierto y receptivo, porque no sabes ni quién, ni cuándo, ni dónde te puede dejar un mensaje que te puede ayudar un montón. Claro, y bueno, bien lo decías vos, no solamente los libros, es decir, que no es solamente estudiar o leer o ir a rendir o a probar, sino que abrirse, contar las experiencias, recordar el camino que uno recorrió. Digo, si mezclamos la experiencia que conseguimos, lo aprendido, lo bueno y lo malo, y a eso le sumamos teoría, le sumamos conceptos y dónde aplicarlos, en qué momento ideal, creo que nos da que me parece como que no tenemos techo, ¿sí? Yo lo que veo es que como que tenemos mucho para dar, mucho para brindar, para ayudar, y que de esto se puede abrir un abanico de posibilidades increíble. El fútbol femenino, cómo crece, cómo ha crecido en un momento social importante, lo que es llegar a todos los lugares de la sociedad, los barrios más carenciados, los lugares más difíciles, pero de todas formas educar y capacitar para que, porque muchas veces se decía que no podía salir un doctor de tal barrio o de tal lugar. Y digo, romper esas barreras, así como las chicas en el fútbol femenino han ido rompiendo límites con una convicción tremenda. Digo, qué bueno esto de poder, sí, adquirir conocimientos, pero mezclarlos y compartir. Muchas veces el jugador o ha sido un poco de guardarse, de mantener dentro de una burbuja lo que es el ambiente. Digo, qué bueno abrirlo hacia la gente, contar las cosas que pasan, las cosas que siente un jugador, y lo que hablás vos, muchas veces el jugador no disfruta, quizás porque está pensando en lo que viene, que debutar en primera, que jugar, que ir a la selección, que ser campeón, que jugar en Europa, y está bien eso, pero quizás el disfrutar cada momento puede hacer que después pueda explicar, contar esas sensaciones y ayudar a los demás. De una mejor manera, claro. Uno durante nuestra etapa de jugador va acumulando un montón de experiencias, de vivencias, buenas, malas, y va tomando un montón de decisiones, pero la realidad es que para poder después transmitirlo necesitas algo de formación para poder esa idea procesarla, reflexionar y aprender de todo eso que te pasó durante el camino para poder después traspasarlo a otros y para poder aplicarlo en otra gente que viene recorriendo el camino que nosotros ya hicimos. Así que creo que está buenísimo todo esto de tratar de romper con esas barreras, romper con esas cuestiones quizás de antes, de que el jugador no estudiaba o el jugador no se capacitaba. Hoy en día creo que la generación nuestra y las que vienen tenemos que luchar mucho por eso, por seguir capacitándonos, por seguir preparándonos, porque el deporte, y más precisamente el fútbol, que es el nuestro, es un gran abridor de puertas. La realidad es que casi todo el mundo es amante del fútbol y eso te genera aperturas. Vos vas a un lugar y automáticamente te podés hablar con todo el mundo porque son futboleros, porque les gusta lo que vos haces, pero claro, si no tenés contenido, si no tenés algo dentro que poder transmitir, esa apertura que generaste no dura mucho.
se cierra rápidamente porque no hay nada dentro. Ahora, si uno está preparado para poder dialogar en cualquier ámbito y poder tener una charla realmente interesante donde el otro se nutra de uno y uno del otro, eso es espectacular, Ángel. Generar eso es espectacular porque ya nosotros entramos con una ventaja, que somos personas medianamente públicas porque hacemos una actividad que nos genera exposición como es el fútbol. A partir de ahí tenemos un montón de influencia en los demás. Que esa influencia sea buena, que transmita valores, que transmita lo importante que es estudiar, capacitarte, lo importante que es ser una buena persona, porque automáticamente todo eso va a repercutir en que seas un buen jugador. Y después, si estuviste a la altura de tus propias expectativas, mejor. Pero la realidad es que el camino lo transitaste de la manera correcta, que más allá de que el foco importante esté en el deporte, porque es lo que te genera ingresos, lo que te genera esa adrenalina, ese trabajo y todo ese esfuerzo que hiciste durante tanto tiempo, pero que también se puede paralelamente estudiar, porque hay tiempo. Si no nos hacemos el tiempo es porque no queremos, es la realidad. Es verdad que el hecho de jugar en primera te genera un montón de situaciones, de quizás estrés, por la inmediatez del resultado, por la inmediatez del rendimiento, semana a semana es eso, o día a día es eso. Pero también el estudio, o un curso, o algo que te genere distracción, que te genere salir un ratito de ese estrés que estás viviendo, también te sirve, Llámale a hacer yoga, llámale a hacer un curso, llámale a estudiar un idioma, lo que sea, Ángel, te va a distraer durante un tiempo de tu foco diario, de tu foco de energía permanente que va a ser el fútbol. Y a la vez te estás capacitando para el día de mañana. El día de mañana colgaste los botines y vas a tener recursos y vas a tener opciones para elegir, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque ese ahora qué hago puede ser a los 31, como fue en mi caso, o puede ser a los 27 por una lesión, como hay casos que ya lo sabemos, o puede ser a los 40, porque hoy, si el futbolista es inteligente y se cuida, si el futbolista tiene una carrera donde las lesiones no lo maltratan, puede extender su carrera un periodo más. Pero ¿hasta cuándo? ¿A los 40? ¿42? Igual, seguís siendo una persona muy joven, Ángel. Tenés toda una vida por delante y tenés que tener contenido, tenés que tener conceptos adentro para poder prevalecer y desarrollarte en otro ámbito si querés. Y si querés que sea en el fútbol, hacelo capacitado también, no por el nombre o por lo que cosechaste como jugador. Eso ya está buenísimo, queda en una vitrina, en tu casa, en un museíto, pero tenés que tener algo más para poder seguir prevaleciendo en el mundo del fútbol o en el mundo que se te antoje. Sí, totalmente. Y bueno, por ahí, quizás para cerrar un poquito, vos has tenido la posibilidad de jugar en otros países. Me da la sensación que en cuanto a somos muy castigados como sociedad muchas veces por distintas cosas que han pasado en el país, pero creo que este paso que estamos dando, me parece que estamos siendo pioneros, adjuntando lo que es la educación desde el fútbol, ayudando, capacitando y formando gente capacitada y formadores desde el fútbol. Digo, me parece que estamos dando un paso adelante, un poco antes que la mayoría. No es una carrera, ojalá que lo hagan todos, pero digo, qué bueno que nosotros, que hemos sido tan criticados muchas veces, podamos tener la posibilidad, siendo Argentina, el tener estos proyectos y el intentar ampliarnos hacia todo el mundo, contando estas historias que estás contando vos, que están contando todos los chicos, y bueno, contagiando, que es la idea. Así que me imagino vos lo viviste en otros países, pero digo, me parece que acá estamos de la mano de agremiados, de la fundación, de distintos lugares, intentando dar un paso bastante importante. Me encanta que seamos pioneros en algo y en algo bueno. Me encanta que de parte del gremio, de parte de la Fundación del Futbolista, haya esta bajada de línea y que nosotros los jugadores seamos el canal adecuado para poder transmitirlo. El boca a boca funciona muchísimo y es muy fuerte que nosotros se lo digamos a un jovencito que está iniciando, porque nosotros ya hemos transitado el camino que ellos van a transitar, y si nosotros les decimos que si a la par de la carrera deportiva desarrollan su intelecto y se dedican a otra cosa, a cultivar su mente y a prepararse para el día después,
ese chico lo va a recepcionar de una buena manera. Así que yo creo que es clave que nosotros y los que vienen hagamos hincapié, tomemos todo este tipo de formaciones para capacitarnos nosotros y para capacitar a los que vienen atrás. El desafío es en conjunto, yo creo que el desafío es de todos y todos tenemos que aportar. Más allá de que, como hablamos anteriormente, el ejemplo que damos yendo o compartiendo una clase está buenísimo, pero mientras más lo comuniquemos y mejor lo comuniquemos, yo creo que más éxito vamos a tener y aún más fuerte va a ser esta tendencia de que se puede estudiar, que hay que estudiar paralelamente al deporte que uno practica. Bueno, Guille, la verdad que es un placer, te agradezco por el tiempo, por la posibilidad de comentar tus experiencias, por el hecho de generar el contagio también. Hay muchos chicos que seguramente podrán ver esta nota, escuchar tus palabras y siempre se agradece de todos, ¿no? De todos quienes han tenido un recorrido, algunos mayor, otros menor, pero sobre todo de personas que han tenido muchas experiencias que las puedan compartir y dar estos ejemplos, así que te agradezco mucho. Es un placer, la verdad, y bueno, el agradecimiento es mío. Y las felicitaciones también, y también la incentivación para que lo sigan haciendo, lo sigan comunicando y que cada vez seamos más los que podemos transitar una carrera en el fútbol y a la vez capacitarnos para el día de mañana que esto continúe. Esto la verdad que es un día a día y realmente va a prevalecer el que esté preparado. Bien, gracias, Guille.